Primeras jornadas científicas de Derecho a Vivir. Ciencia DAP 2011. Nuevos enfoques sobre aborto y eutanasia. De la presentación. En estos momentos en los que en España se están aprobando leyes que atentan de una manera frontal y radical contra la vida humana, queremos contraponer al marketing ideológico la verdad de la ciencia. Queremos que las primeras jornadas científicas de Derecho a Vivir sean el comienzo de una labor de divulgación sobre temas que nos afectan tan directamente como son el aborto y la eutanasia, y que afectan a un derecho tan básico sin el cual los demás no tienen ningún sentido: el derecho a la vida. Y porque somos conscientes de la importancia de que los ciudadanos estén formados e informados, hemos elegido a expertos de primer nivel en ambos temas que nos expondrán, desde un punto de vista de la excelencia científica y de una manera clara y contundente, una serie de argumentos que avalen lo que hasta ahora hemos venido defendiendo. Existe una vida humana desde el momento de la concepción, con una identidad propia y una dignidad intrínseca, que ha de ser defendida y respetada hasta el final. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir. Creo que hemos conseguido recuperar un poquito el horario y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Nuestro siguiente ponente es don José Miguel Serrano, doctor en Derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor de diversos másteres de bioética en distintas universidades y ha publicado más de una decena de libros y monografías sobre bioética y en concreto sobre temas de eutanasia. Es un gran experto en bioética y nos va a hablar un poco al hilo de la última pregunta. Nos sirve para enlazar con su tema, que va a ser implicaciones jurídicas y éticas de la eutanasia. Muchas gracias, don José Miguel. Muy buenas tardes. Voy a intentar ajustarme al tiempo marcado, que es 30 minutos, ¿no? Sí, 20 si es posible y 10 para preguntas, o 30 y 5 para preguntas. 25, 5, en fin. Como no hay que preguntar al principio nunca, es una vieja ley del ponente, ¿no? Nos preside un cartel que pone derecho a vivir, que es un derecho. Realmente hay un derecho a vivir. Frente al cartel de derecho a vivir, de lo que parece que tenemos que hablar sería del derecho opuesto, que es derecho a morir. Pero claro, cualquiera de los que está aquí presente sabe que morirse no es un derecho, es un acontecimiento inevitable que le ocurre incluso a algunos no fumadores. Un hecho trágico que nos acompaña. Es decir, por lo tanto, que derecho a morir, que equivale literalmente derecho a morir a muerte digna, porque la terminología muerte digna se ha hablado que se va a retirar de la ley. Es muy importante retirar cualquier referencia a muerte digna de la ley, porque en general los tontos, con perdón, en el sentido que usaba algún autor como Gómez Dávila, el término tonto, que es lo que entendemos por un tonto, pero en sentido ideológico, ¿no? Los tontos nos podían decir que claro, que qué más da, que se puede transformar muerte digna de forma que nosotros convirtiéramos muerte digna en un sentido digno de muerte y que entonces el concepto se transformara. Pero los conceptos tienen su historia, tienen lo que con Nietzsche podríamos llamar su genealogía. Y la genealogía de muerte digna, o más exactamente, para no confundir, derecho a la muerte digna, es una genealogía eutanásica siempre. Lo mismo que eutanasia no significa buena muerte, porque buena muerte es otra cosa, es el Cristo de la buena muerte de Málaga o una cuestión de estas. Eutanasia significa la aplicación de la muerte en ciertas circunstancias, o si lo prefieren, que matar es bueno en ciertos casos. Matar con ciertas condiciones, no matar a martillazos, sino matar de una forma médicamente indicada.
Entonces, eutanasia significa lo que significa. No puede el legislador, en las normas estas de las que nos han hablado antes, intentar convertir eutanasia en otra cosa. Eutanasia, no, la eutanasia tiene muchos sentidos, en efecto, en ese párrafo que también has destacado. No, eutanasia tiene un sentido, porque cuando hablamos de eutanasia hablamos solo de una cosa, que es que una persona, preferentemente personal sanitario, pueda matar a otra, a su petición o sin su petición, porque en la cuestión de la pendiente resbaladiza se ha analizado mucho como lo determinante no es tanto la voluntariedad, sino las condiciones en las que se encuentra el que pida la eutanasia. Y este es un dato sobre el que no me da tiempo a volver, por lo tanto lo dejo sencillamente ahí. Por lo tanto, muerte digna tiene un solo sentido, que es el de la Asociación para la Muerte Digna, que es conseguir que en determinados casos alguna gente, unos maten a otros. Esto nos permite desvincular bastante eutanasia de suicidio. La cuestión dura es el suicidio. Desde el punto de vista jurídico, analizar el suicidio es difícil, aunque no es imposible. Sabemos que no se sancionan las conductas suicidas, pero se sancionan las conductas alrededor del suicidio. Es decir, es un poco absurdo sancionarme a mí si me suicido, pero no tendría ningún sentido sancionar a quien me acompaña si me diera un veneno para suicidarme. Es decir, y eso lo mantienen todas las legislaciones. Pero la cuestión de la eutanasia, que es la que queremos tratar hoy, no tenemos por qué entrar directamente en el suicidio, porque la eutanasia es siempre uno que mata a otro. Y además es uno que mata a otro, y además esto crea un problema en la propia definición del suicidio, porque sabemos que una de las pocas formas de saber que alguien quiere suicidarse es que se suicide. Hay muchos suicidios que podríamos decir retóricos, o suicidios para llamar la atención, o intentos de suicidio discutibles. Eso saben más los psicólogos y sobre todo los psiquiatras que nosotros, pero porque precisamente la sinceridad del hecho se prueba en el acto, y por eso el suicidio asistido, que tiene tan buena prensa, debería tenerla muy mala, porque nunca sabes en el suicidio asistido si realmente la persona realmente quería suicidarse, entendiendo que el suicidio fuera una solución jurídicamente neutral, que no lo es. Pero eutanasia, como digo, significa que una persona mata a otra. Y la eutanasia, que se ha presentado desde diversas formas, empezó presentándose como una acción médica, podríamos decir, como la acción, una forma de resolver un médico que maneja un poco la situación, lo que se llamaba un médico paternalista. Pero yo tuve un padre muy bueno y nunca uso el término paternalista en mal sentido. Sería un médico mandón, o un médico gubernativo, o zapateriano, cualquier cosa de estas, pero no paternalista. Pues este médico que actúa sobre otro, controlando a otro, en la primera aparición del término eutanasia, aparecía como una solución que aplicaba este médico cuando no sabía o cuando no veía otra forma de actuar. De aquí la eutanasia pasó, podríamos decir, a un concepto eutanásico vinculado a la eugenesia y vinculado al concepto de muertes que no merecen la pena vivirse. Un concepto que no fue tan extraño ni tan peculiar de algún sistema político, sino que estuvo muy extendido durante los años 20 y 30 en buena parte del mundo, y que quedó bastante desacreditado por una serie de razones que personas que vienen a un acto de derecho a vivir conocen sobradamente. Y la eutanasia volvió en los 60 y volvió con un discurso, que es el discurso, podríamos decir, del derecho a la eutanasia, de la autonomía. Quiere decir que la eutanasia ha existido como referencia a lo largo del tiempo y solo tardíamente aparece fundamentalmente como una cuestión de autonomía. Yo tengo derecho a morirme. Esta idea, la verdad es que es una idea sorprendente, porque ya hemos visto que la muerte es un acontecimiento inevitable, y el famoso discurso que le he oído a alguno decir, no, yo tengo derecho a determinar cuando me muero. Ojalá, me encantaría tener ese derecho, pero no lo tengo yo, ni él, ni nadie, ¿no? Entonces, realmente parece que se está centrando, es realmente, yo tengo derecho a que me maten. Ese es el concepto ideal. Y es un derecho que podríamos encarnar en una línea de argumentación que podía situarse entre deseo, derecho, ley. Recientemente me decía una persona que tenía una gran experiencia sobre mí, déjate de estudiar tonterías, tú lo que tienes que estudiar es la referencia en el mundo contemporáneo entre deseo,
ese deseo traducido en un derecho y ese derecho garantizado por una ley. Bien, me voy a dedicar a eso, entonces hoy ustedes tendrán que soportarlo. Y en esta vinculación entre deseo, derecho y ley, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. El derecho, los de filosofía del derecho siempre nos vamos por las ramas, pero realmente nosotros no decimos que nos vamos por las ramas, decimos que nos vamos a la raíz. Analizando la raíz de algo, observamos luego por qué se produce esa enorme distorsión en las ramas. Entonces, nos gusta a veces ir a algunos, a otros no. Podían citar 10 o 12 catedráticos de mi asignatura que no, pero bueno, o 2000, pero realmente algunos buscan la raíz, estrictamente centrarse en la raíz del concepto de derecho que estamos analizando para ver por qué luego se va a las ramas. Y el efecto, quizás centrándonos en el efecto, podríamos ver el defecto que tiene la raíz esta de deseo, derecho, ley que estamos viendo. Recientemente han ocurrido uno más, un caso bastante histórico y un caso que está ahora, podríamos decir, en los medios, no en los medios porque está bastante oculto, pero está por lo menos en los medios interesados, que es un caso de una abuela ruandesa. Esta es una señora ruandesa que ha emigrado a Estados Unidos y que sus hijos no tienen todavía dinero para mantenerla en un hospital. El hospital universitario de Georgetown, que es lamentable que sea el de Georgetown, la mandó, podríamos decir, a casa o que fuera un centro, y se le nombró un tutor jurídico que ha conseguido que un tribunal declare su derecho a morir de inanición. Claro, de repente nos encontramos con que este rollo del deseo, derecho, ley acaba en que una anciana ruandesa en coma, contra el parecer de su familia y porque no tiene medios, va a conseguir el gran derecho de morir de inanición. Esto es un efecto sorprendente. El otro, podríamos verlo en un caso más clásico y más tratado, es el caso de Terry Schiavo, realmente Terry Slinder, porque encima de lo que le hizo el marido, llamarse por el apellido del marido, parece una ironía sarcástica, ¿no? Pues Terry, como saben ustedes, entró en coma y un tribunal declaró que contra el parecer de los padres y a favor de la petición del marido, que había, ¿cómo se dice esto?, rehecho su vida con otra mujer, pues este sujeto había reclamado que la dejaran morir de inanición y entonces ella alcanzó el derecho a que no se le aplicara un tratamiento contra su parecer. Ella no tenía parecer porque está en coma y la gente en coma no tiene parecer, pero reconstruyeron. Esto es una cosa terrible. No le digan nada a ustedes, nada a nadie sobre gente en coma o cosas así. Ustedes cállense, porque como aquí se aplique la jurisprudencia americana, le pueden reconstruir hacia atrás lo que usted dijo hace 15 años y le matan. Es una cosa que en Estados Unidos que no hay eutanasia, porque ellos no consideran que el rechazo, ellos le llaman rechazo a un tratamiento, sea eutanasia. Quería, por lo tanto, observar, este es el efecto. El efecto es un efecto curioso. Deseo, derecho, ley se convierte en que te matan de inanición. Esto es una cuestión. Cuando se habla de muerte digna, estamos hablando de cosas así, no estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque la vinculación deseo, derecho, ley es una vinculación que debe centrarse en dos aspectos fundamentales. Primero, ¿quién coloca el deseo? ¿Qué es esto del deseo, derecho, ley? Como si los deseos fueran espontáneos o naturales. No vamos a entrar en esa enorme discusión. ¿Son espontáneos, son naturales, no? ¿Son recibidos? Lo que sea, pero parece que alguna forma de desear es socialmente indicada. De forma que puede suponerse, y esta es lo que nos ha aprobado la legislación americana, y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando digo americano me refiero a los gringos, lo digo pues si hay algún sudamericano aquí, pero es la terminología que podemos usar. Creo que alguno usa useños y a otra, pero a mí no me sale otra. Pues la jurisprudencia, en efecto, se ha centrado en esta cuestión, en el rechazo, en el autónomo rechazo a un tratamiento. Y el autónomo rechazo a un tratamiento como deseo de sustituido por el tribunal. Quiere decir que tu deseo es sustituido. ¿Por qué? Sustituido por lo que se entiende que tú deberías desear. Y este es un problema que juega siempre en el argumento deseo, derecho, ley. Porque además, deseo, derecho, ley es un poco falso.
Porque los derechos, nosotros podemos proclamar todos los derechos del mundo, estamos agobiados de derechos, cada vez que se levanta uno es el día de algo, el día de la persona que se levanta en zapatillas, el día de lo que sea, y te dicen los niños tienen derecho a jugar, que a mí me parece muy bien, no sé qué, pero derecho, para no ser una trivialidad, significa una obligación, un deber. Y derecho a morir en determinadas circunstancias, derecho a que te maten en determinadas circunstancias, donde la autonomía cede ante las condiciones en las cuales se te reconoce el derecho. Esta es la primera circunstancia. Y luego la segunda es qué tipo de sujeto o en qué tipo de sujeto están pensando cuando se habla de la autonomía del deseo derecho-ley. Tendríamos un sujeto que podríamos denominar en cierto sentido un sujeto nietzscheano, de Nietzsche, ¿verdad? Una especie de superhombre que se afirma en que su voluntad se traduce en su deseo. Pero Nietzsche, que era muy listo, sabía que eso solo lo puede hacer el sujeto que puede. El sujeto que puede y el sujeto que se atreve y el sujeto que se la juega. Nuestro sujeto nietzscheano es menos nietzscheano y quizá podíamos centrarlo en un sujeto sádico, quizás por hablar del Marqués de Sade, no teman, esto es para menores de 18, voy a seguir con no me voy por donde no debo, pero Sade en el sentido del espíritu fuerte, ¿no?, que impone su voluntad sobre otro. Pero claro, el derecho a la autonomía de que yo tengo derecho a morir es un derecho que se reclama supuestamente en nombre del espíritu fuerte y se aplica a personas que están en una situación de espíritu débil. En general, y esto yo creo que es una de las grandes aportaciones recientes de MacIntyre, en Alasdair MacIntyre, en su obra Animales racionales dependientes, ¿verdad?, de cierto impacto menor del que debiera. Los seres humanos somos todos dependientes, podemos decir que van yendo de una dependencia camino de otra dependencia, pero hay unos que son más dependientes que otros y respecto a ellos se reconoce lo que se llama las virtudes de la dependencia reconocida. La sociedad humana ha tendido a reforzar los comportamientos de atención al dependiente. Imagínense ustedes la madre, hay un ejemplo de MacIntyre que me encanta repetir, que es el de la madre que va con un niño realmente, prácticamente, con perdón, monstruoso, o de aspecto monstruoso. Realmente, en vez de decir que madre más tonta, la gente normal, que la gente normal, pues suele decir que madre más admirable, cómo cuida a este niño que babea, que no va... Es decir, porque precisamente se ensalza la virtud de la maternidad vinculada a la atención al más dependiente, la virtud de la dependencia reconocida. Si se fijan ustedes, el discurso en el que estamos centrados es un discurso en el que en condiciones de extrema dependencia, como son los enfermos avanzados, los enfermos terminales, pues se exalta un discurso prácticamente sádico, es decir, el espíritu fuerte dice, no, yo me quiero morir, tal, como eso no son los casos, en los casos que se suelen tratar. El caso es, este se quiere morir, ¿no? Y el caso que se aplicará es, este se debe morir, ¿no? Este es un poco el concepto que está jugando en esta circunstancia. Es decir, se está reclamando un derecho en nombre de una gente que no lo reclama. Y no lo reclama porque la condición objetiva en la que se encuentra es falsa. Es decir, si podemos decir que la función fundamental del teórico es desenmascarar, cuando hablamos de muerte digna hay que desenmascarar al ministerio, a quien sea. Decirle, pero ¿de qué está usted hablando? Porque ¿qué dignidad hay en disminuir la atención de la abuela ruandesa? Es decir, ¿qué dignidad hay ahí? Si lo que habría que hacer es presupuestar una forma de atención a las abuelas ruandesas que han inmigrado. Es decir, esa es lo que hay que hacer. Lo otro, como se ha explicado ya desde la primera intervención, no deja de ser un truco en el cual te dicen algunos sarcásticos sobre el derecho que la gente pide en nombre de una causa lo que no se puede pedir en su nombre. Esto está bien, es una ironía brillante, pero la ironía puede radicalizarse, es decir, la gente pide en nombre de otros una cosa que el otro nunca pediría, porque claro, y así se la aplico y encima es por su bien. Ese es un poco el concepto. Es por eso, por lo que podíamos desvelar también, por hacer un poco la genealogía de todo esto, y antes de que me corte mi vecina de Almería, pues voy a sí, es que soy de familia de Málaga, por eso estoy aquí. Pues es por eso por lo que hay esa tensión, podríamos decir, esa tensión contra la objeción de conciencia. Dice algún autor también con cierta ironía
que el Estado contemporáneo no solo quiere súbditos, quiere cómplices. Entonces, la cuestión de la objeción de conciencia es una cuestión muy seria, porque podríamos preguntarnos, ¿qué más les da? Si van a matar a un montón de gente, es como con el aborto, ¿qué más les da? Si tienen gente enriqueciéndose matando, es decir, ¿para qué van a, por qué se ponen tan violentos, ¿verdad?, en esta cuestión de la objeción de conciencia? ¿Qué más les da? De que haya uno, pues habrá uno de cada no sé cuántos que no querrán matar, pues que le dejen. Pero no, porque es que requieren cómplices, es decir, porque el derecho, la manifestación del derecho a morir reclamado en esta circunstancia se traduce en el deber de que te maten, y entonces la conducta indicada es matar, y entonces la eutanasia se convierte como el aborto, es decir, hay una moralización, ¿eh? No me quiero ir al tema del aborto porque eso es meterme en la cuestión de otros, pero recientemente me encontraba con un caso realmente escandaloso, ¿no? Que es que a una persona que había decidido no hacerse las pruebas estas que te dicen para poder abortar, que tienen otros nombres técnicos, pues le había dicho no, porque yo lo voy a tener igual, pero una persona de cierta edad, pues una chica de cierta edad, y decía, bueno, pues bueno, yo lo voy a tener igual, ¿para qué me da igual, no? Y entonces varias personas le decían, pero qué egoísta eres, porque como ya tienes 3 hijos, les vas a imponer esta carga. Es decir, hay que tener, es decir, es la moralización de la conducta, porque el inmoral contemporáneo no solo aspira a imponer, podríamos decir, a que se reconozca la acción, a que no se sancione la acción inmoral, sino que aspira a moralizar la conducta opuesta. Y entonces el problema que tenemos en esto de la eutanasia es que lo que se moraliza es el homicidio. Es decir, en un sistema de legalización de eutanasia lo correcto, lo indicado es matar. Y por eso esta obsesión beligerante que mantienen que mantienen quienes, por los que sabemos, no vamos a andarle dando la vuelta, pues dice, que mantienen sobre la objeción de conciencia. Es una presión en doble sentido, la vimos en Navarra cuando se discutió la ley, Álvaro y yo, es una presión que es sobre la objeción individual y sobre todo sobre la objeción institucional. Porque hay que conseguir que no haya instituciones, y de eso nos podrán hablar a continuación, que no haya instituciones que sigan la conducta correcta. Es decir, que lo que nos jugamos en todos estos debates no es que unos hagan algo, que ya está bastante mal, es que nos obliguen a convivir y a practicar algo. Por eso hay que alabar la iniciativa de Derecho a Vivir y agradecer la organización de estas primeras jornadas científicas. Yo le he cortado no porque seamos vecinos, sino porque es que ha ido clavado en el tiempo. Bueno, pues nada, efectivamente, muchísimas gracias por aclararnos este lío que a veces pues, nos tenemos, ¿no? Nos intentan hacer entre deseo, derecho, obligación. Yo quería hacer un comentario precisamente hablando de esto, ¿no? De los derechos, ¿no? El derecho a morirme cuando yo quiera. La gente que pide que se legalice la eutanasia, que como decía don Javier, nunca la piden para ellos, sin embargo dicen que es un derecho, que todo el mundo tiene derecho. Ahora se ha acuñado el término, no, que lo conocerá, el de dimitir de la vida, ¿no? Ahora los de derecho a morir dignamente hablan de cada uno puede dimitir de la vida cuando quiera. Todo el mundo tiene derecho a dimitir de la vida cuando quiera, pero yo siempre me planteo la siguiente pregunta, bueno, entonces habrá que legalizar la eutanasia para todos, o sea, no solo para la persona tetrapléjica o con un cáncer en fase terminal, sino para el pianista que ha perdido 4 dedos, o el señor que se ha arruinado y la mujer le ha dejado, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Esto de dimitir me hace, bueno, dentro de lo sarcástica que es la situación, me hace cierta gracia, porque viendo cómo se puso Montes cuando le dimitieron de un determinado cargo, que hables de dimitir así con esa alegría, siempre me llama la atención, me hace cierta gracia, ¿no? Entonces no dimiten, aquí no dimite nadie, ¿no? Solo dimitirán a lo mejor de eso, precisamente dimitirán otros de la vida. Lo que pasa es que aquí el problema es que siempre nos encontramos con gente dimitiendo a otros, ¿no? Aquello de me han dimitido, ¿no?
O sea, no te mandan un motorista, te mandan otra cosa, pero viene a ser esa la circunstancia. Pues eso, que el derecho teóricamente, pero luego ahí yo creo que se quedan sin argumentos, ¿no? O sea, derecho para todos. Había que legalizar la eutanasia pues como un servicio, una prestación sanitaria más para cualquiera que vaya y pida cita, no solo para determinados enfermos en determinadas situaciones. Claro, y eso es por lo que dice Keon. Keon, que es un tratadista americano, no quería dar muchos nombres, pero como hay algunas personas que apuntan las cosas aquí, muchas, pues John Keon tiene un tratado bastante interesante sobre eutanasia, dos trabajos, uno del que es editor y otro un esto, y analiza bastante la pendiente. Y él dice que en eutanasia nosotros tenemos la pendiente fáctica, lo que él llama la pendiente fáctica, que es que de hecho se produce un deslizamiento hacia una ampliación de las eutanasias, que se puede observar en Holanda. Si no hay lo que él llama pendiente, Etienne Montero decía que también lo decía él, pero eso lo había leído aquí, que era lo que llama la pendiente lógica. La pendiente lógica es atender a cuál es la causa, lo podemos decir, el carácter diferencial de la eutanasia. Y el carácter diferencial de la eutanasia es la calidad de vida. Se dijo en el informe del Senado español, lo dijo no sé quién, nadie va a matar a alguien porque se lo pida. Eso es una bobada, porque la gente es adulta. Es decir, aparece por aquí, podríamos decir, un adolescente que le acaba de dejar la novia, dice yo me quiero morir y nadie le mata, nadie, que no sea un monstruo, quiero decir, se mata a personas que se considera que su vida no tiene calidad. Luego el aspecto determinante es la calidad de vida. Se determinan circunstancias en las cuales lo racional es pedir que te maten. La ley racionaliza una situación objetiva. Lo que quiere decir, por lo tanto, que se piensa que los tetrapléjicos, por ejemplo, lo mejor que se puede hacer con ellos es matarlos, lo que se hace es aplicarlo a los tetrapléjicos. De ahí el famoso debate de Romagnac contra el caso Ramón Sampedro. El debate era, claro, dice, lo que tú estás pidiendo de la eficiencia del tetrapléjico me afecta a mí como tetrapléjico, porque tú estás diciendo que la vida del tetrapléjico no merece la pena vivirse, no para ti tu vida, sino objetivamente para la comunidad, la vida de todos los tetrapléjicos. Y esta es la cuestión fundamental. Nunca se va a legalizar la muerte a petición, porque sería un disparate incontrolable. Bueno, digo nunca, porque bueno, pero dice que toda revolución te hace añorar la anterior, ¿no? O sea, que toda legislación te hace añorar, quiere decir que algunas se les puede ocurrir, pero en general no parece que los tiros, valga la redundancia, vayan por ahí ahora, sino que van más bien a la idea de que en determinadas condiciones lo deseable sería morir, que es lo que le aplicaron a Terry Schiavo, claro, que le dicen a Terry, claro, es que ¿cómo va a seguir viviendo Terry Schiavo? Y le aplican la eutanasia, porque sustituyen su voluntad. ¿Por qué? Por sus condiciones. Luego lo determinante no es la voluntad, son las condiciones. Hombre, claro, si te pones a patalear y a decir que no te maten, eso no se considera una eutanasia. Pero la eutanasia suele desplazarse hacia personas con voluntariedad disminuida, en tratamiento, y ahí se dirige con una eficacia determinante. Es decir, la eutanasia es muy eficaz en ese sentido. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Preguntan si ahora en un contexto en el que estamos de población envejecida no puede ser un momento idóneo en el que estén un poco como abonando el terreno para poder introducir la eutanasia y así pues acabar con población teóricamente inservible, ¿no? Es un argumento que debo reconocer que propagandísticamente o de argumentación viene bien. En efecto, aumento de población, disminución del coste. Por otro lado, podría manejarse el argumento quizá opuesto. Ahora que aumenta el número de personas que podrían verse en situación eutanásica, lo racional es que hay una mayor presión contra la eutanasia, porque estas personas tienen mayor capacidad, mantienen muchas de ellas capacidad de votación, capacidad de decisión y capacidad de movilización. De hecho, yo creo que
las vueltas que le están dando al tema de la eutanasia cuando han sido tan violentamente radicales en otras cuestiones procede de ahí, del temor a que sectores de población se les subleven un poco. Yo recuerdo que una vez fui a una televisión de Vallecas, Nunca seremos la primera, se llamaba así, y pusieron antes, era un debate de eutanasia, y dijeron, se llamaban así, y esta gente pusieron una pequeña encuesta, y yo creo que no era un truco, y en la encuesta la habían hecho en la puerta, claro, como hacen en las televisiones pequeñas las cosas, y le habían preguntado a 4 o 5 y todos eran muy partidarios de la eutanasia. Pero me permití decirles, bueno, pero es que todos tienen 20 años, todos los que les habéis preguntado. Es decir, es verdad. Y en eso hay mucho de esto, es decir, la eutanasia se pide por unos para otros, se pide por unos para otros. Pero yo creo que es probable que sinceramente los unos piensen que ellos no querrían vivir como los otros. No sé si me explico. Es decir, no es solo un afán, no hay solo un afán que pueda haberlo de eliminar a población, sino hay una desvalorización de la vida dependiente. Uno de los problemas que tenemos, supongo que ahora nos hablarán de él, es la cuestión está de la desvalorización de la vida dependiente. Parece que si una persona no produce o no es de una forma que no es nadie, porque la mayor parte de la gente está allí viendo algunos canales de población de televisión, mediodía, tal, no hay gran diferencia con una persona en otras circunstancias. Si una persona no produce, pues entonces su vida no merece la pena, y atenderle no merece la pena. Y ese es un problema que es un problema de valoración social. La eutanasia no es solo, podríamos decir, un objetivo, es también un síntoma. Si lo único que se nos ocurre con un enfermo es matarlo, es que realmente estamos en una situación realmente preocupante. No solo para el enfermo, que sobre todo, pero también para el que piensa así. Muchas gracias. Quisiera ver si puede explicarnos cuál sería el argumento a aducir frente al otro argumento de la limitación de los recursos. Algunos hablan de que andamos con recursos limitados y que el hecho de utilizar unos recursos para una persona que está en el final de su vida, pues limitaría recursos para otros que pueden tener más calidad de vida y eso. ¿Qué argumento podríamos aducir para refutar esto? Preguntan que ante la excusa de legalizar la eutanasia para no invertir recursos en personas que a lo mejor tienen poca esperanza de vida, no pueden ser poco útiles, ¿qué argumentos se pueden utilizar para rebatir este? Yo creo que hay argumentos, podemos decir, extremos, que es a los que suele jugar el principio de justicia, el típico argumento, un solo respirador, 4 personas a los que se les podía aplicar. En una sociedad como la nuestra, que empiecen a quitar las subvenciones al cine y las operaciones de cambio de sexo gratis sin indicación médica y la esterilización voluntaria con 20 años sin análisis previo con cargo a la seguridad social, y después empezamos a hablar de limitación de recursos. Claro, es que aquí siempre limitan por lo mismo. Es una cosa un poco chocante, ¿no? Quiero decir, en otro país podría haber otro argumento, y lo entiendo, pero en general, y además quiero decirle, ahora mismo la India, que no es un país, es un país que un gran nivel de expansión económica y que llegará a ser una gran potencia, pero bueno, que se caracteriza, la India acaba de resolver el Supremo que a una enfermera, pues con el parecer del hospital que lo apoyaba, con una enfermera en coma, 21 años, me parece que era, y con apoyo del Ministerio de Sanidad indio, ha resuelto el Supremo que la sigan atendiendo. Claro, si puede la India, que no me digan que no puede Estados Unidos con la holandesa, claro. Muchas gracias. Última pregunta. Yo solo quería añadir una cosa a los ejemplos que ha puesto usted, y es que se dedican bastantes recursos a cuidados paliativos a nuestros queridos olmos viejos y solitarios de Machado, que están viejos y que son muy mayores, pero que no se les puede tocar, y sí que se les puede cuidar y dar cuidados paliativos. Sí, comentan que, pues la paradoja de que se destinan recursos a cuidar los olmos, a los cuidados paliativos de los olmos, ¿no? Como la cría del lince de cautividad famosa, y no se dedican a lo que realmente se debería dedicar. Pues muchísimas gracias, don José Miguel, por su ponencia.